¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos al Descubierto. Hoy tenemos un programa especial. Nos hemos trasladado a la sede de la Conferencia Episcopal para tener al invitado de esta semana. Él es el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de la Arquidiócesis de Mérida. Además, él es egresado del Seminario Santa Rosa de Lima, estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca, doctor en Teología Pastoral, también estudió Geografía, Historia, mucho recorrido y sobre todo se convierte en el sexto cardenal de Venezuela. Gracias por estar con nosotros al Descubierto y por recibirnos aquí en la Conferencia Episcopal. Con mucho gusto aquí para que conversemos. Quisiera que en esta primera parte del programa, más que hablar con el cardenal, habláramos con el hombre, con Baltasar, con ese que a la abuela Rafaela le dio el orgullo de tener un sacerdote en la familia, siendo además el segundo sacerdote que le regaló la vida a su abuela, que le pedía en oraciones cada noche tener en la familia un sacerdote. ¿Qué representó para usted ese orgullo en la familia? Bueno, en primer lugar, el recuerdo tan cariñoso que tengo de mi abuela Rafaela, porque ella oró para tener un hijo sacerdote y ya en sus últimos años de vida, o en el último año de vida, entramos dos primos hermanos al seminario, los dos obispos, Monseñor José Hernán Sánchez Porras, que murió, pues, falleció hace 2 años. Sí, y mi persona. Y por eso entonces me convertí para la familia y para la tía mayor de todas ellas, mi tía Ángela, pues en el sobrino consentido, porque todos mis primos, que somos bastantes, somos 44, creo, 44 primos hermanos, porque de 11 hermanos. Y eso hizo que siempre estuvieran, pues, echando mucha broma, pues, y nos sentimos todos muy, muy en familia, muy en relación los unos con los otros. Y cuando iba a pasar el mes de agosto de vacaciones, allá en la casa paterna, pues, encontrarnos, coincidiendo con la fiesta del Santo Cristo de la Grita y con la fiesta de la Consolación de quien de usted Táriba. es muy devoto, ¿no? De la Virgen de la Consolación. Sí, porque la casa de mi abuela y de mis tías, diagonal pues con la casa cural, o sea, en plena Plaza Bolívar de Táriba, y de muchachos las ferias y fiestas de Táriba que eran muy bellas, ¿no? Y que son las que dieron origen después a las ferias de San Sebastián de San Cristóbal. Pues estaban era ahí en la calle, frente de la casa. Y uno como muchacho pues siempre inquieto de ver todos aquellos juegos, la mayoría que venían pues de Colombia, y la parte de feria, ver todos los vendedores de los aperos, de las bestias y de todas estas cosas, pues resultaban unos días sumamente agradables pues para todos nosotros y como muchachos dando vuelta pues por todas partes. Además, en esa época los toros de las ferias de Táriba tenían lugar en la placita que está adjunta a la Plaza Bolívar. Y entonces nos subíamos a la torre de la iglesia y de ahí lo veíamos cuando no teníamos el real o un bolívar que costaba la entrada y 2 bolívares en lo que eran las sillas. Y de esas travesuras que uno tiene de muchachos, sobre todo con los primos que vivían allá y que sabían cómo eran las cosas, para las corridas de toros, primero iban los toreros y todas las cuadrillas a rezarle a la Consolación de Táriba. Y después salían y se le daba la vuelta a la Plaza Bolívar con los músicos. Y entonces a una seña determinada, un montón de muchachos nos pegábamos de los músicos. Y como eran todos instrumentos de viento, que no podían hablar, sino que tenían que ir soplando, cuando nos querían apartar decíamos mi papá, mi papá, mi papá, y entonces entrábamos así como 20 o 30 muchachos. Ahora que dice mi papá, ¿qué recuerdos tiene usted de Baltasar padre? Pues tengo muchísimos recuerdos, primero por ser el hijo mayor, tener su mismo nombre y porque lo recuerdo con una gran dulzura, porque él nunca nos pegó ni nos levantó la voz. Y sin embargo era un hombre pues que nos exigía. ¿Quién era ahí la autoridad? ¿Blanca Luz, la mamá?
por tradición tachirense, pues por tradición andina, el padre, y cuando el padre no está, el hijo mayor. Ok. Que entonces por eso mis hermanos me han pedido la bendición desde chiquito, mucho antes de yo entrar al seminario y tal, por ser el hermano mayor y el que tenía entonces que llevarlo. Y cuando papá no estaba en casa, el que ocupaba la cabecera de la mesa era el hijo mayor, pues esa vieja tradición andina que todavía se conserva y se conserva mucho en todos los Andes. Ahora que estoy en Mérida uno lo nota pues que también eso sigue vigente. Y que siempre fue, además de padre, un gran amigo y muy cercano y un consejero muy oportuno, porque él lo corregía a uno suavemente decir, eso no se hace así, eso de esta manera. Y ya cuando yo decidí pues entrar al seminario, me dijo, yo no me voy a oponer nunca a la voluntad de uno de mis hijos para que no tenga pues ese mal recuerdo. Pero eso sí, si usted escoge esto, cumpla con lo que ha escogido, porque si no, yo soy el primero que se lo va a decir. Y después de sacerdote, junto con su hermano, mi tío Raúl, que fueron ellos una pareja que parecían morochos, aunque no lo era, y se quisieron mucho y murieron también casi juntos, pues con una diferencia apenas de un mes. Eran mis primeros correctores, porque yo me ordené apenas terminado el Concilio Vaticano II y con todo un nuevo lenguaje, con una serie de cosas que a veces hasta los sacerdotes ya mayores ni entendían. Y por ejemplo, cuando uno decía, bueno, que se acerquen más al altar, que vengan los hombres y tal, papá después me decía, pero hijo, ¿quién los entiende a ustedes? Si a uno le enseñaron desde chiquito que en los Andes que las mujeres eran las que estaban delante en la iglesia y los hombres detrás. Ahora usted quiere que uno se siente ahí de primero. A mí no me esté diciendo esas cosas, ni me esté poniendo porque soy su papá. Yo más bien me pongo en algún sitio estratégico donde yo le hago señas. Si usted se pasa de tiempo. ¿Qué le corregía su papá a usted cuando iba a las misas? Tal vez la irreverencia. Más que todo el que si hacía las cosas bien o no las hacía, o si se daba cuenta si lo había preparado bien o no. Me decía, usted hoy como que no preparó bien lo que tenía que decir. Tiene que respetar más a la gente y prepararse bien y hacer las cosas como es, porque uno tiene que cumplir. Y en eso, y después fue siempre, él siempre decía, el que tiene hijos no muere ahito. Esa expresión pues tan andina, si no muere hinchado, pues, porque siempre tiene que darle las cosas a los hijos. Siempre fue muy generoso con nosotros, a pesar de que yo vengo de una familia pues modesta en recursos, pero nunca le faltaba lo que fuera pues darle a sus hijos, de tal manera que los vehículos que yo he tenido, hasta el primero que tuve de obispo, pues siempre lo pagaba mi papá, porque me decía, bueno, hijo, vamos a comprar tal carro. Sí, ¿cuánto tiene usted? Bueno, yo no tengo sino tanto. Y él, bueno, aquí está el resto, y para que lo cuide, para que haga esto, para que haga lo otro. Siempre fue pues muy generoso con todos sus hijos. ¿Cómo descubrió usted esa vocación religiosa? Bueno, en buena parte por la tradición familiar, ¿no? De rezar pues en la casa, de hacer siempre referencia a ello. Pero después yo estudié aquí en Caracas, en el Colegio Fray Luis de León, de los Agustinos Recoletos, aquí en la esquina de Isleños, pues que entonces no se había hecho la avenida Fuerzas Armadas todavía, y era una callecita y estrecha. Y hubo un sacerdote que yo lo recuerdo con muchísimo cariño, y por eso lo invité después muchas veces a los diversos actos de mi vida de sacerdotal y episcopal, el padre Hilario Briones, quien era el ecónomo del colegio y era también el maestro del tercer grado en primaria, tercer y cuarto grado que hice ahí. Y él era con los muchachos pues muy cercano, aquellos viejos agustinos con la regla que llaman ellos, la correa de cuero, que tenía que cuando uno se portaba mal, pues así le daban. Y él fue el que me preparó a mí para la primera comunión. ¿Y fue su inspiración? Fue la primera inspiración, y junto con él, Monseñor
Carrillo, Monseñor Carrillo, que era el párroco, Hortensio Antonio Carrillo, párroco de Santa Teresa, donde yo iba de monaguillo. Y por eso él me sacó del Fray Luis de León y me llevó para la escuela parroquial Santa Teresa, porque dijo, si te quedas ahí en Fray Luis de León te van a llevar los frailes y te vas a hacer agustino. Yo quiero que seas sacerdote diocesano. Y por eso entonces después entré al Seminario Interdiocesano de Caracas y en Sabana del Blanco. Hay temas que definitivamente marcan la vida de las personas y yo quisiera saber qué de ese Baltasar niño persiste hoy en el Baltasar cardenal. Mire, yo creo que persiste esa insistencia tanto familiar como después la enseñanza de los padres eudistas en el seminario, que uno tiene que ser sencillo y humilde, que uno no debe querer como aprovecharse de las cosas porque progresa, porque tiene un título o cualquier cosa, por el estilo, que se ha reforzado con el Papa Francisco en su actitud. Yo, una de las primeras veces que lo visité ya como Papa, y él me llevó a ver sus aposentos, su habitación en el Palacio Santa Marta, que fue construido precisamente por un venezolano, ¿no? Por el cardenal Rosario Castillo Lara. Vamos a hacer una breve pausa, porque su nombramiento, lo que sucedió ese 9 de octubre, ha tenido muchas lecturas. Algunos le han dado una connotación política, otros también están asociando su nombramiento como cardenal a que usted es amigo personal del Papa Francisco, y también el nombramiento de Arturo Sosa como máxima autoridad de los jesuitas, como el Papa Negro, ha sido interpretado como un mensaje que más allá de lo religioso tiene una connotación política. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto conversando con el cardenal Baltasar Porras. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el cardenal Baltasar Porras. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de si tiene o no tiene connotación política su nombramiento como cardenal tras conocer su postura crítica al gobierno nacional. Mira, lo primero hay que entender que político en su sentido general, por supuesto que sí, porque no vivimos en una nube, sino que vivimos en una realidad y estamos metidos pues en ella. Pero hay algo que es interesante ver, cómo ha madurado y crecido la iglesia venezolana, porque la elección del padre Arturo Sosa como propósito general de la Compañía de Jesús, la orden más importante pues del mundo por muchísimas... Conocido como el Papa Negro. Sí, y por eso se llama pues el Papa Negro, por toda esa importancia que tiene. Pero no solamente él, hace 2 meses otro venezolano fue elegido también superior general de los padres franceses, esos mismos que están aquí en Palo Grande. Y hay 2 comunidades religiosas femeninas que tienen también madres generales que son venezolanas. Y las franciscanas de la Inmaculada, las que se dedican a los niños o jóvenes o adultos con discapacidad, ciegos, sordos, mudos, que trabajan pues con ellos, y ella está en estos momentos en Valencia de España, y de las Hermanas Reparadoras. Y hay 2 comunidades más en las que sus superiores generales son extranjeras, es decir, no son venezolanas de nacimiento, pero que hicieron prácticamente toda su vida de religiosa aquí en Venezuela. Entonces, lo que a veces se dice, bueno, que ahora que la gente cree menos, que no va a la iglesia, que no hay esto, que no hay lo otro, eso hay que verlo con mica salis, ¿no? Porque la iglesia venezolana indudablemente ha crecido mucho y es expresión pues de ellos. Y el nombramiento de los cardenales latinoamericanos, los 3 que hemos sido nombrados pues ahora, Sergio da Rocha en Brasilia y Carlos Aguiar Retes en Tlalnepantla en México. Y mi persona, pues bueno, los 3 estuvimos en Aparecida con Jorge Mario Bergoglio en el 2007. Ese documento tan importante que marca un hito
en la Iglesia Latinoamericana, que después del Concilio Vaticano II, Medellín, Puebla, Santo Domingo, con la opción preferencial por los pobres, con el trabajo por la justicia, con ese sentido de que evangelizar es hacer posible que la fraternidad y la solidaridad estén presentes, de tal manera que eso es darle un sello al estilo del Papa Francisco, que es esa cercanía, esa sencillez y ese llamado que él permanente nos hace a ser una iglesia en salida. Y iglesia en salida quiere decir que no es para estar dentro del templo, sino que hay que ir a las necesidades más reales. Las necesidades reales. Y por supuesto, pues eso ha hecho que la iglesia venezolana y en concreto la jerarquía, pero también a muchos otros niveles, hemos estado presentes en lo que es de verdad la promoción del pueblo venezolano. Cardenal, en ese sentido, el presidente Nicolás Maduro ha declarado recientemente que existen dos tipos de iglesias, la de los sectores populares y de las clases privilegiadas. ¿Usted a cuál considera se pertenece o cree que no existen dos iglesias en Venezuela? En Venezuela no existen dos iglesias. Una de las características de la Iglesia Católica en Venezuela es la sencillez del estar presente en todos los lugares. De otros sitios se pudiera a lo mejor decir eso, pero yo quisiera que cualquiera que esté en el gobierno a cualquier nivel o cualquier empresario haga el trabajo que hacemos los obispos. Las visitas pastorales, lo que es ir hasta la última casa, hay que ver lo que es en las montañas de Mérida. Tiene uno que tener buena salud y ser buen deportista, porque hay que ver las carreteras para llegar a ciertos pueblos, viendo unos precipicios de mucho cuidado, a sitios donde tiene uno que ir en bestia o en otros caminando para poder llegar hasta el último lugar. Ahí percibe uno de manera directa lo que son los problemas reales de la gente. ¿Qué percibe usted hoy en los venezolanos, cuando en la conferencia episcopal se hablaba recientemente de la necesidad de la reconciliación? Pues que cada día es más la gente que acude y que ve en la iglesia una esperanza. No porque tengamos la solución, sino que la solución pasa por aceptar al otro, por tener esa cordialidad necesaria para respetar al otro, aunque piense distinto, aunque tenga más o tenga menos, aunque sepa más o sepa menos. Y eso hace que una de las características que ha tenido el venezolano y que ha sido una de las marcas, diríamos, la capacidad de compartir con quien piensa distinto. Y el mejor ejemplo que siempre se pone es, bueno, es ir al béisbol. Usted es fanático de los Leones de Caracas. Más que fanático, yo soy además el capellán eterno, digamos, de los Leones del Caracas. Así como es el Papa Francisco de San Lorenzo, usted es de los Leones de Caracas. Así es, y así como él estuvo con coincidí yo por casualidad el día que el equipo San Lorenzo jugó contra Venezuela. No, estaba con el Papa entregándole la copa de haber ganado. Bueno, y entonces estuve compartiendo también ahí con ellos. Y uno de los mensajes más bellos que he recibido, pues, ha sido el de la directiva de los Leones del Caracas, y me ha tocado estar con ellos en las buenas y en las malas. Quien hizo la misa que hemos hecho aquí en el Estadio Universitario cuando murió Gonzalo Márquez y Baudilio Díaz, pues he tenido yo la dicha de haberla celebrado. Y ver lo que significa en un estadio en el que va a haber un juego de béisbol, que el momento de la misa, bueno, aquello es como si estuviera pues en San Pedro viendo una misa del Papa, con un silencio, con una participación, con una enorme emoción. Y ha habido momentos también cuando el equipo ha estado mal, pues que me dicen que vas allá al Clubhouse a echarle agua bendita a ver si... Bueno, vamos a ver si funciona, que los magallaneros no se vayan a molestar por eso. No, y este año tuvimos un gesto muy bonito con motivo de los 70 años de la Liga de Béisbol Profesional, porque tuvimos la misa en la Chiquinquirá y estuvimos 8 obispos, cada uno con la gorra de los distintos equipos,
que estábamos ahí. Y por supuesto, primero tienen que estar los leones antes que los navegantes, los Magallanes. Cardenal, pero hablando ya de un tema más serio, y es el tema que ha sido recurrente tanto en el gobierno como en la oposición venezolana, y es la necesidad de diálogo. Se expuso mucho la disposición que pudiera tener el Papa Francisco para fungir como mediador en esta controversia. Entendemos que siendo cardenal, que es el máximo título honorífico que da la Iglesia a cualquiera, y en su caso usted va a fungir como consejero del Papa, ¿qué le piensa decir al Papa ese 19 de noviembre, además de agradecerle el nombramiento, si le pregunta qué sucede en Venezuela? Bueno, no creo que me lo pregunte porque lo conoce bastante bien, y tanto él como el cardenal Parolín, que estuvo aquí, el cardenal Giuseppe Bertello, quien es el gobernador del Estado Vaticano, fue secretario aquí en la Nunciatura de 1979 a 1983, y hay otros cuantos cardenales más que han estado o han pasado por aquí y tienen una sensibilidad muy especial por Venezuela. ¿Por qué? Porque una de las características que ha tenido siempre Venezuela, y que es lo que se está como queriendo romper ahora, era esa afabilidad, esa cordialidad, esa manera de tratar las cosas tan alegre. Por eso vemos como a toda cosa se le saca un chiste o tal. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer las cosas sin dejarnos robar la alegría, ¿no? Como dice pues el Papa, así sea la necesidad más grande que uno pueda tener. Si lo vemos hasta en los velorios. A mí me da mucho miedo a veces ir a los velorios, de quedarme después conversando, porque es el momento en que oye uno los mejores chistes del mundo con una seriedad y con no sé cuánto, y empiezan a hablar de todo el mundo, y mejor yo me voy de aquí, no voy a hacer que uno esté en otra cosa. Eso puede indicar que es que uno está tratando mal las cosas. No, es que aún en los momentos de enfermedad, en los momentos de gravedad, en los momentos de muerte, uno necesita una paz interior, uno necesita asedar un poco el espíritu para poder asumir. ¿Usted cree que el Papa Francisco acceda a ser mediador del diálogo en Venezuela? Mediador no, la Iglesia nunca ha sido mediadora, sino es facilitadora, que ha sido su papel siempre en la familia. ¿Cuántas veces no ha llamado a uno cuando hay pleito entre marido y mujer? Y a hacer ese papel, que es muy necesario, siempre es mal visto porque cada uno dice que uno está de la otra parte, pero es el facilitar y el buscar sin dialogar, sin entenderse, sin tener la capacidad no solo de decir perdóname, sino que yo también perdono, porque ninguno de nosotros somos santos de altar que nunca hemos dicho ni un sí ni un no. No, somos seres humanos que tenemos fallas y que en cualquier momento la única manera de poder seguir conviviendo a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de barrio, a nivel de urbanización, en el trabajo, en cualquier otra ocupación, pues tiene que haber una capacidad de respetar al otro, porque el otro es tan igual como yo, tiene la misma dignidad. Y eso hay que aprenderlo, y eso hay que asumirlo, y no puede ser con la violencia, con el insulto, con una pistola en el que yo quiero imponerme porque soy el que puedo más. Cardenal, vamos a hacer una breve pausa. A usted le han dicho de todo. Le han dicho adeco con sotana, que es un cura disfrazado. Yo quisiera que habláramos acerca de los momentos más tensos que usted pudo haber vivido con el chavismo, y sobre todo la asociación que se hace de su nombre a lo que se ha denominado un quiebre institucional y lo que sucedió en el 2002. Yo quisiera que usted me hablara acerca de su relación con el presidente Chávez. ¿Qué tipo de relación fue y por qué se le asocia a usted a ese momento histórico? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Nosotros continuamos conversando con el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de la Arquidiócesis de Mérida,
sexto cardenal de Venezuela, y en la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de esos encuentros con el chavismo y la asociación que hay, no solamente de su nombre al tema del golpe del 2002, sino también a todo lo que pudiera ser la controversia que pudiera existir entre la Iglesia y el Ejecutivo Nacional. Mira, en primer lugar hay que ver, los venezolanos como que tenemos poca memoria histórica, ¿no? Pero la relación de la conferencia episcopal en concreto con todos los gobiernos no ha sido nada fácil. Desde la época, primero del cardenal Quintero, cómo se interpretó su relación con Rómulo Betancourt y con Raúl Leoni, que fue la época en que le tocó pues a él estar de presidente de la conferencia, y después que comenzó una línea que es la que se ha mantenido hasta ahora desde Monseñor Críspolo Benítez Fontúrbel hasta nuestros días. Ha sido de verdad nada fácil, porque el poder en Venezuela es muy sensible a cualquier crítica y más a las críticas de la Iglesia. ¿Por qué? Por la credibilidad pues, que tiene la Iglesia. Coincide el inicio pues, del gobierno del presidente Chávez con ser yo presidente de la conferencia episcopal, y por eso pues, me tocó pues, asumir ese papel en nombre de mis hermanos obispos durante 6 años y medio al frente de la conferencia. Y surgieron casi inmediatamente toda una serie de problemas, en primer lugar por los ataques al canal Castillo Lara. Es bueno tomar en cuenta lo siguiente: previo al 98, todos los candidatos, así fueran de derecha, de izquierda, como quisiéramos tenerlo, todos pasaban por esta casa y a conversar y a decir qué era lo que tenían. El único candidato que no ha pasado por esta casa fue precisamente en la campaña del 98 el presidente Chávez. Entonces se pregunta, bueno, ¿por qué? No había como interés en tener ni siquiera un encuentro de saludo, porque al fin y al cabo se trata de eso y de exponer. Él viene aquí por primera vez en julio del 99. Nosotros fuimos a visitarlo a él como presidente electo en el mes de enero y fue el primer encuentro pues, que tuvimos con él. Pero desde un comienzo hubo algo. Él lo primero que hizo fue ofrecernos, primero que qué le pedíamos. Nosotros no venimos a pedir nada, venimos simplemente pues, a saludar y a ofrecer lo que la Iglesia es de por sí. Bueno, yo les ofrezco a ustedes 5 o 6 ministerios. Díganme los nombres de qué sacerdote o de qué obispo quieren y yo los nombro ministros. Mire, aquí no venimos a negociar ningún puesto. Después vino, bueno, yo voy a convocar una constituyente. Yo conozco bien mi ganado, que son los militares, y ustedes deben conocer bien sus curas. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Yo nombro 60 militares y ustedes me dan los nombres de 40 curas y hacemos la constituyente. Pero bueno, ¿usted cree, me tocó a mí decirle, que 60 militares así sean una maravilla y 40 curas así sean los mejores pues, del mundo, podemos representar a los 20 millones entonces de venezolanos, cuando somos unos estamentos más bien pequeños? La respuesta fue, ustedes no quieren colaborar conmigo, ustedes están contra mí. Y eso fue desde el inicio, ¿no? Desde el inicio esa actitud que pues tuvo que desembocar en lo que han sido una serie de excesos. Y una de las cosas buenas que tiene cualquier democracia y lo que es el papel de la Iglesia Católica, sobre todo en América Latina, del 68 para acá, después del Concilio Vaticano II, cuando comienza Medellín, es recoger y señalar lo que la gente piensa, lo que la gente dice. Cuando se quiere calificar que es que uno está a favor o en contra del gobierno, miren, nosotros no estamos ni a favor ni en contra del gobierno, nosotros estamos con la gente. Y es la gente y lo que son sus necesidades y lo que son sus intereses y el reconocer lo bueno que tiene y lo menos bueno, pues ese es nuestro papel. Acerca de ese rol de la Iglesia y de su postura también al frente de la conferencia episcopal, ¿cómo calibra hoy la situación en cuanto al acercamiento que puede tener la Iglesia a los temas políticos? ¿De qué manera la política ha permeado a la institución?
Uno, uno de los problemas que hay actualmente en Venezuela es que todo se quiere politizar en el peor de los sentidos. Y la vida no solo es política, la vida tiene otras dimensiones y hay que dar pues cabida a ello porque si no, no podemos respirar. Cualquier cosa se le quiere dar esa connotación y eso restringe mucho y genera entonces esa confrontación de quién está conmigo o quién está contra mí. Y el vocabulario indica mucho más, el lenguaje indica mucho más que unas palabras. Una cosa es que yo piense distinto de otro, eso no quiere decir que soy enemigo. Mis amigos son los que piensan como yo y los que no piensan como yo son mis enemigos. No, en la sociedad quien no piensa como yo no tiene por qué ser mi enemigo, porque ese concepto bélico, al enemigo hay que eliminarlo. Y aquí no se trata de eliminar al otro, sino se trata de ver cómo nos complementamos pues los unos a los otros. Por eso todo ese lenguaje belicista lo que hace es exacerbar más los ánimos y pensar que todo lo que yo digo tiene que ver si estoy o no a favor o en contra del gobierno. Eso es un absurdo porque es lo que nos ahoga. En una sociedad, si no hay esas otras dimensiones, pues, y por eso se quiere calificar pues toda una serie de actitudes. Eso mismo del 2002, por ejemplo. Yo era en ese momento el presidente de la conferencia episcopal, ni siquiera estaba en el país en el mes de abril. Yo estaba con Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, estábamos en un seminario sobre el cardenal Eduardo Pironio y fui llamado pues el día 8 que me viniera cuanto antes porque la situación estaba complicada. Y es esa noche, a petición del propio presidente, que lo primero que me dijo, bendición, perdone todas las barbaridades que he dicho de usted, ¿está usted dispuesto a resguardar mi vida? Y la respuesta fue inmediata, sí, sí. ¿Por qué? Porque la dignidad de la persona humana y la vida está por encima de cualquier otra diferencia. O sea que en ese momento usted actuó para proteger al presidente Chávez. Sí, a petición misma de él, y eso fue dicho inmediato, de tal manera la lectura que se ha querido hacer después, que hacía con esos generales, que hacía con esto, con lo otro, es una tergiversación de ellos. Yo los invito a que lean lo que escribí pues en aquel entonces, que se llama Memorias de un Obispo. En internet lo pueden ver perfectamente, tranquilamente, que en ese momento hay que ver lo que significó en esa noche, esa madrugada del 11 para el 12, atravesar desde esta casa, donde nos encontrábamos, hasta Televen, y no encontrar absolutamente nada ni nadie, una ciudad fantasma, que parecía como esas películas. Hay que ver el miedo que da el que uno atraviese Caracas y no se le atraviesa ni un perro en la autopista y no ve absolutamente un vehículo ni nada. ¿Qué pasó aquí? Como si hubieran tirado una bomba, aquí todo el mundo está muerto. Y bueno, fue para cumplir pues con un deber, no solamente con él. Después, toda la mañana del día 12 y parte de la tarde, lo que tuvimos aquí, el trabajo que tuvimos nosotros, de llamadas de muchos que se dicen que eran los que estaban ahí al frente, mentira, que estaban escondidos y pidiéndonos que escondiéramos a su familia, que las pusiéramos en una casa de religiosas, en un colegio, en tal sitio, tal otro. Y nosotros pasamos todo el día en eso, todo el día en eso. ¿En función de qué? A mí me tocó ir con el señor José Luis Azuaje en la tarde del 12 a la Embajada de Cuba con todo lo que ahí estaba pasando. Cuando nos subimos a un carro que estaba ahí medio abollado para pasar por no había entrada por la puerta, sino tuvimos que pasar por una medio escalera que pusieron allí. Hay que ver las cosas que nos gritaban los que estaban ahí, que qué íbamos a hacer, que no fuéramos allá, nos tiraron hasta piedras en ese momento. ¿Y lo hicimos por qué? A solicitud del propio embajador, que me llamó para que viera si se resguardaba la vida, porque estaban dispuestos a cualquier cosa dentro de la embajada. Y uno puede decir, bueno, nosotros fuimos aquí ahí a aparecer ahí como Superman. No, a hacer una labor humanitaria que es una exigencia pues, que tenemos. Cardenal, vamos a hacer una breve pausa y ya hicimos ese recuento por la historia. Yo quisiera que
nos viniéramos al presente, a los encuentros que usted ha tenido con dirigentes de la oposición venezolana, y yo quisiera saber si en privado esos encuentros han ocurrido también con representantes del Ejecutivo y cómo es su relación hoy con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el cardenal Baltasar Porras. Su apreciación de lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Usted ha tenido distintos encuentros con dirigentes de la oposición venezolana. Quisiera saber si a estos mismos encuentros los ha tenido con representantes del chavismo. Bueno, esta casa está abierta y todas las curias diocesanas están abiertas a quien se acerca. Y lo que ha salido pues, por la prensa, todos estos dirigentes que han venido. Con los dirigentes del gobierno lo hacen, como dice el Evangelio, como Nicodemo. Visitas pues en la noche y visitas que no se sepa lo que es, que le manifiestan a uno tantas cosas. ¿Qué les aconseja usted a ellos? Lo mismo a unos y a otros. Aquí hay que buscar una solución a esto. Son ustedes los que lo tienen en su mano. Aquí hay que pensar en las necesidades reales de la gente, que es la que está sufriendo, que es la que está padeciendo. Y eso es el lenguaje pues de siempre. Aún más, a mí me llama la atención y me satisface en estos días que muchos de los mensajes han venido por gente de otras religiones que se han acercado con una cordialidad, con un sentido único que de verdad lo llena a uno. Y también con todos estos ataques que ha habido. Ha habido gente ligada y muy ligada pues, al gobierno que lo llaman a uno, mire, perdone, eso no somos todos, nosotros no pensamos así, eso no es así, eso no debe ser así. Bueno, por el fanatismo produce estas cosas y por eso la actitud nuestra ha sido de una gran paz interior, porque si uno estuviera ahí como buscando otro tipo de cosas y lo único que uno quiere y piensa y desea hacer, no solo como persona, porque lo que uno es en buena parte es producto de la institución a la que uno pertenece. Y en esa institución hay que ver cómo, que no solamente la forman los obispos y los sacerdotes, sino que hay tantos movimientos, hay tanto laico que está detrás en ese trabajo con los pobres en los barrios, en los campos, en las fronteras, en situaciones como todos los que padecen tantas cosas. Y ahora en estos últimos años, que me ha tocado a mí ya no estar en primera línea en la conferencia, porque para eso se elige cada 3 años la presidencia de la conferencia y nosotros se puede reelegir una sola vez. Aquí nadie puede atornillarse pues, de ser el que quiera representar, y eso es una cosa muy buena que existe en todas las conferencias episcopales. Hay que darle paso pues, a otros para que estén. Me toca ser presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social Cáritas, junto con Monseñor Roberto Líquer. Somos además compañeros de curso, hemos tenido el mismo recorrido. Nos toca toda la situación que tiene que ver con derechos humanos, con toda esta situación que están pasando los presos, tanto los políticos como los presos comunes, todas estas situaciones. Cardenal, ¿por dónde comenzar a resolver lo que se ha descrito como una crisis en Venezuela en distintos niveles, en lo económico, en lo político, en lo social? ¿Cuál debería ser el punto de partida a su juicio? El punto de partida es un punto ético. Yo para poder conversar con otro, así no me guste, no me caiga bien, es que tengo que respetar y saber que el otro existe y que la verdad no la tengo yo solo, que mi verdad tiene que verse con la otra, y si uno no construye un escenario común, es imposible progresar. Por eso esa exigencia machacona del diálogo, que por supuesto no es simplemente ponerse ahí en una foto muy sonriente o muy serio, como se quiera estar, sino qué es lo que vamos a tratar.
los intereses tuyos o los intereses míos, no, son los intereses de la gente, las necesidades reales de la gente. En ese sentido es la intermediación, la facilitación, pues que la iglesia puede hacer un poco como el árbitro, pues en una pelea de boxeo que aparta o acerca y pide que se respeten determinadas normas. O sea, hay que hacer eso. Esa es la disposición que tiene el Papa, es la disposición que tiene la Santa Sede, es la disposición de la Nunciatura, es la disposición permanente de la Conferencia Episcopal y de las otras instancias. Cardenal, en unas recientes declaraciones de Arturo Sosa, él hacía referencia a que ni la oposición ni el gobierno tenían un plan para Venezuela. ¿Coincide usted con esta postura de Arturo Sosa? Eso es una referencia a un artículo que publicó él hace 2 años, o sea, eso no lo ha dicho, no lo he dicho ahorita, ¿no? Y esos análisis que están publicados en la revista SIC, que yo invitaría a todos los venezolanos que la lean porque son análisis muy interesantes. Y no hay que olvidar que el padre Arturo Sosa, como el padre Luis Ugalde, como todos los que forman o han formado parte del Centro Gumilla, es un equipo interdisciplinar que analiza las cosas y que analiza las situaciones porque hay especialistas de todas las ciencias, pues, de todas las ciencias humanas. Y hay que llamar pues a unos y a otros. Aquí esto no es una película de vaqueros en que los buenos están de un lado y los malos están del otro. Todos tenemos ángel y demonio. Su postura acerca del referéndum revocatorio. Bueno, es algo que está en la Constitución, es un derecho ciudadano y es una forma pacífica de solucionar las cosas. Si está puesto pues en la ley y eso es permisible, pues es un derecho que la ciudadanía puede actuar y por eso cuando se dice, el cardenal Urosa ha hablado en ese sentido con bastante claridad últimamente, también el presidente de la Conferencia Episcopal y nosotros también. Cuando se dice que si usted apoya el revocatorio es porque está en contra del gobierno, no, eso es un derecho que está en la Constitución, es una forma pacífica, ordenada y tranquila. En el caso de que no se lleve a cabo el referéndum revocatorio este año, ¿cuál piensa debería ser la solución para Venezuela? La solución es que hay que seguir poniendo en claro, y cada vez lo es más la población venezolana, no solamente lo dicen las encuestas, sino lo que uno va recogiendo en la calle, aquí hay una crisis. Y esa crisis hay que solucionarla. Y esa crisis no la soluciona ni una sola persona ni una sola parte. Esa crisis tiene que solucionarse con todos. Ir dando pasos que son los que legitiman a uno o deslegitiman a los otros. Y por muchos obstáculos que se pongan, donde se demuestra la madurez, donde se demuestra la capacidad de uno de ser adulto y de solucionar las cosas, no es cuando no hay problemas. Cuando no hay problemas uno va muy bien. Es muy fácil manejar en una autopista donde todo está despejado. Donde uno demuestra si es buen chofer o no es cuando le toca estar en un camino tortuoso a ver si es capaz de echar adelante. Bueno, hay que asumir la vida porque la vida normal y corriente, la vida cotidiana de todo el mundo, no todos son rosas. Hay espinas en el camino, pero las espinas no son simplemente para llorar y para decir aquí no se puede hacer nada, sino que hay que seguir caminando y caminando y caminando. ¿Para qué? Para que pueda haber paz, para que pueda haber solidaridad, para que pueda haber un horizonte mejor para todos los venezolanos. Acerca de la paz, hay un tema que ha conmovido a los venezolanos y es el incremento de la criminalidad en nuestro país. Muchos lo atribuyen a una crisis espiritual que obedece al alejamiento de Dios. ¿Qué le dice usted a los venezolanos que están en el medio de esa desesperanza para que tengan un reencuentro con Dios? Bueno, hay una situación que es la que pasa cuando hay muchas necesidades de todo tipo, pues surge esa necesidad como de supervivencia y se pierde muchas veces entonces el sentido. Pero también tiene que ver en buena parte con la impunidad. Cuando uno de muchacho tal en la casa, uno sabe que puede hacer lo que quiere y no le van a decir nada, uno comete exageraciones. Si tal como nos lo dicen las estadísticas, la mayoría de los casos de los asesinatos y de los robos, y lo recibe uno todos los días en todas partes, va uno a poner la denuncia, no, ¿para qué ponga la denuncia? No vale la pena, eso no se va a averiguar. Entonces, claro, si yo sé que es así, pues entonces anches Castilla y vamos a robar que si
yo más o menos me sé mover, ahí no va a pasar absolutamente nada. La impunidad es uno de los factores que incide en que se destape de tal manera pues el AMPA, porque como no me va a pasar nada, pues entonces hago lo que me viene, pues lo que me apetece. Y eso indudablemente es una sociedad que no tiene institucionalidad y que no se respeta. Cada uno de nosotros puede progresar cuando uno tiene quien lo apoye, cuando hay equilibrio, cuando uno tiene exigencia. Cuando no le exigen, uno se achanta y se va quedando y quién sabe a dónde va. Por eso la crisis fundamental es una crisis espiritual, es una crisis de valores, es una crisis de ver que mi vida vale tanto como la del otro y que es importante que cuidemos las dos vidas, las vidas de todos, porque eso es lo que nos abre un horizonte mejor y eso es una de las exigencias del ciudadano como ciudadano y del creyente pues como creyente, porque hay que buscar ese camino con paciencia, con constancia, pero que nada te turbe ni nada te espante, porque solo Dios basta. Solo Dios basta. Cardenal, muchos piensan que su nombramiento fue la antesala a que pudiera ser arzobispo de Caracas. ¿Esto está planteado? No, por eso, primero porque... Usted ha estado en la terna varias veces como arzobispo de Caracas. No, tenemos un arzobispo y está en plenas condiciones, o sea que no se trata de eso. Y además los dos pertenecemos ya a una generación que como lo exige la norma canónica, al cumplir 75 años hay que renunciar. Entonces, ¿para qué buscar? No sé más ni menos por ser arzobispo de Caracas, arzobispo de Mérida o vicario apostólico de Amazonas, ¿no? Donde uno esté, hay que servirles a la gente que ahí esté y esa es nuestra vocación. Una bendición final. Bueno, pues creo que este momento y yo recibo esta designación del Santo Padre como una esperanza y la esperanza de que la fe es la que mueve montañas y que la fe es la que tiene que acompañarnos a todos y que no solamente el mejor deseo, sino la mejor acción que podemos hacer todos los venezolanos es buscar una solución pacífica y pronto una crisis para que pueda haber sonrisa, para que pueda haber alegría, para que pueda haber entendimiento y eso es lo que le pedimos al Señor, al Nazareno de San Pablo, al Nazareno de Achaguas y también a nuestra querida Virgen de Coromoto, que bendiga a nuestro pueblo venezolano. Que crezca nuestra fe. Gracias al cardenal Baltasar Porras, sobre todo gracias por recibirnos aquí en la conferencia episcopal. Ha sido un placer estar con ustedes. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado al Descubierto. Será hasta una próxima entrega.